ITM Radio. Todos somos el producto de lo que nos enseñaron, contaron, vivimos, vimos, escuchamos y hasta de lo que no sabemos. Estamos llenos de paradigmas, algunos que construimos y otros que hacen parte de cada realidad. Este podcast surge con el propósito de derrumbarlos todos, no porque sean malos, sino para abrir el abanico de posibilidades que puede haber al otro lado. Este podcast es realizado por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de la institución universitaria ITM, como parte de su proceso de cultura científica y tecnológica. El defecto que me atribuyen no lo considero defecto. Es como si les dijera a ustedes que tienen un defecto de ser hombres o a las mujeres les dijera que lo tienen por ser mujeres. Así nací y así soy. ¿Quién puede culparme? La Chola, Sucesos Sensacionales, 1971. Esta es una cita del libro Homosexuales y Travestis, Falsas Mujeres en Guayaquil, cuyo autor es nuestro invitado de hoy para derrumbar paradigmas en torno a la diversidad, para aprender de ella, para respetarla y para aceptarla. Y nos acompaña el autor de este libro, Elkin Naranjo, periodista y magíster en estudios socioespaciales. Elkin, bienvenido a este espacio del ITM. Gracias, Dayana, y gracias al ITM por abrir espacios para la conversación sobre estos temas. Elkin, iniciamos con esta cita que nos lleva inicialmente a reflexionar y a pensar también en cuántas veces hemos sido nosotros los que hemos hecho ese tipo de señalamientos. Hemos crecido con muchos paradigmas en torno a la diversidad, estamos en una época ya en la que se está hablando del tema, digamos, un poco más abiertamente, pero quienes hacen parte del otro lado de esa diversidad son quienes han padecido realmente, quienes han cargado esa cruz. ¿Qué pensar de nuestra sociedad o en qué momentos llegamos a la construcción de todos esos paradigmas y qué tanto daño hemos hecho? Bueno, yo creo que esta cita es muy poderosa porque es una mujer trans en la década del 70, cuando en Colombia ser homosexual era un delito. Vestirse, digamos, como podía ser leída esa acción de vestirse con ropas del sexo contrario, era un delito. Y aún así esta mujer, digamos, como se empodera de su proceso identitario y se autodenomina como algo diferente a hombres y mujeres, y creo que es muy disruptivo para el momento. Y lo que nos lleva a pensar, también respecto a tu pregunta, es que siempre ha sido una pregunta por la identidad. ¿Quién soy? Y esa identidad a veces pues es muy de un proceso interno, de autorreconocimiento, pero también es externo, de cómo me relaciono con los demás y también cómo los demás me ven. Y es ahí, creo yo, donde viene el problema. El problema es que esta sociedad, digamos, desde el positivismo, si se quiere, ha estado un poco obsesionada con clasificarlo todo. Con darle un nombre a todo. A darle a todo un nombre, un lugar, un espacio y unos límites. Y esos límites a veces son violentos. Los límites pues hacen eso, limitan las posibilidades del ser. E invisibilizan también otras posibilidades. Total. Entonces, bueno, el problema, digamos, en el relacionamiento con la homosexualidad es de larga data. Viene, bueno, se puede leer, hay muchas líneas historiográficas que lo explican de diferentes maneras. A mí me gusta explicarlo como el cúmulo del conocimiento de unas ciencias hegemónicas que fueron diciendo unas cosas específicas y que se fueron volviendo verdad y verdades incuestionables, aunque realmente, como lo ha demostrado la historia, se podían cuestionar. Podían cambiar, sí, tenían entonces, otro lado. Es como una amalgama y funcional para ciertos intereses. Entonces la creación del sujeto hombre y el sujeto mujer como heterosexuales, la familia para reproducir, que en realidad es para generar más mano de obra, por ejemplo. Exacto. Entonces, como esos intereses están respaldados por unos discursos que hacen que unos sujetos sean incómodos, no sirvan, digamos, a ese propósito. Entre esos las personas diversas, pero también las personas con enfermedades mentales, los niños y las niñas, no siempre han tenido esa protección de la que hoy hablamos. Antes eran sujetos sin derechos, las mujeres. Y sin embargo, pues los niños y niñas ahora tienen derechos, pero los queremos tratar como adultos también, ya estamos en otro extremo. Sí, total. Entonces hay como una producción de los sujetos, que esa producción también va variando, pero hay unos sujetos pues que son ideales para la sociedad actual
y otros que no. Entonces la sociedad también se obsesiona un poco con tratar de controlar, de normalizar a esos sujetos que se le están saliendo del camino. Sí. Elkin, si viene una persona que está en búsqueda de su identidad, que nació, digamos, físicamente de una manera, pero se siente de otra, no solamente lidia con su mente, con lo que está sintiendo, con lo que está experimentando, sino también con lo que le estamos diciendo. Digo estamos porque yo creo que todos hemos estado en ese papel, consciente o inconscientemente, de lanzar comentarios sin saber quién puede estar a nuestro alrededor y a quién le podemos estar haciendo daño. ¿Cómo las personas que están en busca de esa identidad lidian con eso? Es un proceso bastante complejo porque, como tú lo decías, todas y todos hacemos parte de esa producción social de lo que significa ser un hombre o una mujer. Judith Butler explicaba pues como de una manera no tan sencilla, pero yo la voy a simplificar. Una teoría que ya tiene es la performatividad del género, que es como la forma en que la sociedad consolida una norma. Entonces, en este caso, para el género, es decir, qué significa ser hombre y qué ser mujer, la sociedad tiene unas acciones, unos dispositivos que se encargan de hacernos entender y apropiar esa norma. Entonces, cuando una mujer está en embarazo, la pregunta habitual siempre ¿es niña o es niña? Y esa mujer solo sabe esa respuesta porque le hacen un examen donde se observa si hay presencia o no hay presencia de un pene. Y con ese dato biológico, a esa persona que ni siquiera ha nacido, ya le construyen media vida. Sí. Si dicen es niño, entonces ya le pintan el cuarto de azul, la cuna tiene que ser de esta manera, le regalan balones. La ropa. Cierta ropa, ciertos nombres, ya no pueden ser abiertos, pues pueden ser ciertos nombres, ya se lo imaginan futbolista, médico, abogado. Y si es le niña, buscan el colegio, solo de niños, solo de mujeres. Exacto, y si es niña lo mismo, también le crean todo el mundo, incluso antes de que esa persona nazca y de que esa persona pueda tomar decisiones sobre su propio cuerpo y sobre su propia vida. Entonces imagínate esa repetición constante en la vida de una persona, en la familia, en la escuela, en la televisión, en el cine, en el barrio, en los juegos, en las revistas. Todo el mundo te está bombardeando con la misma información. Lo que está haciendo es performando esa norma, repitiéndola de manera tal que tú termines apropiándola y reproduciéndola, pero tú no la quieres reproducir. Tú no sientes que eso ocurre contigo. Exacto, entonces imagínate esos cuestionamientos internos, lo fuerte que deben, si son difíciles para personas adultas, porque lo han dicho de esa manera, lo difícil que debe ser para un niño y una niña. Y si encima no tiene un acompañamiento, una red de apoyo dispuesta a escuchar, a acompañar, a preguntar, a buscar un profesional, pues se hace mucho, mucho más complicado. Y a eso le sumamos los señalamientos en sus entornos escolares, deportivos, familiares. Claro, porque esa enseñanza de la norma viene entonces con el señalamiento de todo lo que se sale de la norma. Los chistes, los insultos, las burlas, el doble sentido, las exclusiones, porque desde afuera también te están dando la identidad. Yo recuerdo en mi caso, por ejemplo, muchas veces me dijeron mariquita antes de que yo supiera qué significaba y si realmente yo era eso. Pero antes de eso ya me lo habían dicho infinidad de veces. Entonces, la misma sociedad te va clasificando, te va nombrando en cosas que ni siquiera la persona sabe si realmente es la forma en que se identifica. Yo creo que son tantos los paradigmas que existen que los limitamos incluso a un insulto, a una sola palabra, cuando la diversidad de género esconde detrás un sinnúmero de situaciones, de emociones, de pensamientos. Lo limitamos mucho a lo sexual también. Sí, tienes toda la razón, y que finalmente las orientaciones sexuales tienen que ver con lo sexual, pero la identidad de género no necesariamente. Es cómo me siento yo y cómo me quiero relacionar con el mundo, independientemente de mi atracción sexual o no. Sí, porque incluso muchas personas que deciden que les gusta otro género diferente al que nacieron, al que les impusieron pues desde su infancia, muchas veces ni siquiera van en busca de pareja, experimentan otro tipo de vida, conocen otras cosas que les gusta y no necesariamente experimentan, digamos, esa vida sexual también, como lo haríamos cualquier otro tipo de personas. Si yo soy mujer y me gustan los hombres, pero decidí que en mi vida no voy a tener hijos, no me voy a casar, entonces no significa que sea rara
por serlo. Tal vez como soy mujer y me identifico como mujer, lo normalizamos y cuando otra persona lo hace, entonces ya no es tan normal. Total, ese rompimiento como de esas asignaciones sociales, y creo que pones un muy buen ejemplo también porque sobre la mujer sí que recaen muchas presiones sociales de como una lista de chequeo que se tiene que cumplir para ser mujer. Elkin, y a eso le sumamos también que entonces ese niño o niña que va creciendo sintiéndose diferente, sin tener las herramientas para decir necesito ayuda, no me siento como me están diciendo que debo sentirme, empieza a crecer, se convierte en un adolescente, también pasa por unas etapas muy complejas, llega digamos a una edad más adulta y empieza a ver que entonces en la ciudad matan mujeres trans, que entonces hostigan a la persona, a un hombre que se está dando un beso con su pareja o a una mujer que se está dando un beso o que va cogida de la mano con su esposa, con su novia, y eso hace que se limite más a expresar eso que está sintiendo. Me acuerdo mucho como a una activista que alguna vez le preguntaron que si tuviera la oportunidad de volver a nacer, si quisiera volver a ser gay o prefería ser heterosexual. Y o sea, para mí la respuesta en ese momento era como tan obvia, como no, pues volver a ser gay, el asunto del orgullo y todo eso. Y él dijo que prefería ser heterosexual. Y yo, como, pues, tan raro. Y inesperada la respuesta. Y cuando empezó a explicar fue como, claro, él decía, nadie va a escoger sufrir, nadie va a escoger ser discriminado, ser excluido, sentirse solo, no tener un lugar en el mundo, sentir que le estorbas a tu familia, que no haces parte de tu grupo de amigos, que todo el mundo te está señalando, que estás en riesgo constante. ¿Quién va a escoger eso? Nadie va a escoger eso. Y con lo que preguntabas es precisamente eso. Imagínate, digamos, hoy en día circula muchísima más información. Podría uno encontrar referentes positivos y no tan positivos. En nuestra época, todos los referentes eran negativos. O sea, uno, ¿cómo iba a querer ser algo que a todas luces era malo? O sea, el conflicto que te generaba sentir que tú encarnabas eso tan malo. De lo que hablaban y de lo que decían. Por eso se requiere, o sea, por eso es muy valiente cuando las personas asumen su identidad. Claro, hoy parece como tan común que alguien diga soy gay, o soy lesbiana, o quiero hacer un tránsito de género, y lo vemos como, sí, felicitaciones. Pero decirlo implica que primero tuvo que vencer todos esos miedos, enfrentarse a todos esos paradigmas. Tuvo que derrotar dentro de sí mismo a toda la sociedad para poderlo decir y empezar a enfrentarse realmente a la sociedad. Digamos que hay mundos ideales, hay familias ya que lo conciben de una manera, pues lo han normalizado, ya lo hacen parte de su vida, pero hay otras que no. Y por lo general las familias de más bajos recursos y de condiciones educativas no tan completas como otra parte de la sociedad es tal vez donde también se viven muchas de estas situaciones en las que las personas no sienten tanta confianza y tanta libertad para expresar lo que están sintiendo y no tienen tantas herramientas. O difiere o no tiene nada que ver la clase social. No, tal vez tenga mucho que ver. Lo que sí creo es como que no existen burbujitas completas. O sea, no es posible aislarse completamente de la sociedad. O sea, por más protector que sea tu entorno, van a haber momentos de confrontación. Y puede que eso termine cuando tú lo digas y en tu familia te respalden completamente. Pero incluso antes de decirlo, va a haber confrontación, porque el discurso imperante es adverso. Yo sí creo que hay unos procesos de sensibilización que ayudan, ¿cierto? Sí creo que las familias hoy en día son más sensibles, están más abiertas, comprenden más fácilmente lo que implica estos procesos de identidad en medio de la diversidad. Todavía no es la generalidad, no son todas. No hay una mayoría todavía. No, pero se ha avanzado, claro. Y yo creo que eso es un poco el objetivo del activismo y la aspiración, ¿no? Como que, o sea, yo siempre lo digo como, ¿por qué hablo tanto del tema? ¿Por qué busco siempre espacios para poner este tema? Pues para que
un niño, una niña, un joven me escuche, vea lo que estoy haciendo y sienta que alguien le está diciendo que está bien ser diferente. Y que está abriéndole su camino. Que no tengan que niños y niñas estarse acostando con tristezas, pidiéndole a Dios que los cambie, digamos, culpándose de un montón de cosas que no tienen sentido. Entre menos niños y niñas crezcan con esos pesos encima, vamos a tener mejores ciudadanos y ciudadanas. Y yo creo, Elkin, que no solamente es que escuche quien esté atravesando de pronto por esa situación, sino en general todos aprender a llevar estos procesos, a respetarlos, a buscar información para poder acompañar, porque bueno, si bien en la familia pues alguien dice, soy hombre, no me siento así, me gusta esto, lo otro, encuentro gustos diferentes a los que desde niño me dijeron que debía tener, no solamente decirle, ah, bueno, sí, no, yo digo que creo también que es como acompañar y preguntarle, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo te podemos ayudar? Aquí estamos para escucharte. O sea, no simplemente es, ah, sí, él verá qué hace con su vida y ya, y no saber de puertas para afuera qué le está pasando y de pronto qué información está recibiendo, qué conflictos internos está batallando. Sí, establecer como esas redes de apoyo, pues la familia es finalmente debería ser esa primera red de apoyo, ese primer factor protector que está ahí para escucharte, acompañarte, respaldarte, como dices tú, ir un poco más allá de la mera aceptación, ¿cierto? Exacto. Y poder como comprender y acompañar ese proceso, pero también la realidad nos muestra que no siempre las familias cumplen ese rol y es importante la activación de otras redes de apoyo. Yo creo que también que la historia de las disidencias sexuales y de género han mostrado la importancia de esas familias escogidas, de esas redes de apoyo que se construyen con amigos y amigas en la calle, porque se convierten en ese soporte, en ese esas familias. Elkin, ya lo hemos mencionado un poco, concretémoslo mejor, como sociedad, ¿qué nos falta para transformar esos paradigmas, para llevar esos paradigmas de lo negativo hacia lo positivo y que finalmente se convierta en una aceptación respetuosa? Yo creo que lo primero es el aceptar y comprender la importancia de la individualidad. O sea, todavía pretendemos crear como sujetos en masa que piensen, se comporten de una manera específica como si fueran productos. O sea, romper eso y pensar en la individualidad, en la potencia de la individualidad es muy importante. Ahí podríamos comprender que eso que nos hace tan diferentes es al mismo tiempo lo que nos hace iguales. O sea, somos tan iguales porque todos somos diferentes. En esa medida, pues cuando yo reconozca la posibilidad y la libertad que tiene el otro para producirse, para consolidar su subjetividad, su identidad, sus roles, sus expresiones, soy capaz de respetar ese límite que me está poniendo, ¿cierto? Que es lo que pasa, como digamos en el caso específico de Colombia, si fuéramos a asuntos súper prácticos, seguimos todavía como sociedad guiándonos por la Biblia, cuando como sociedad tenemos un acuerdo, que es la Constitución de 1991, que tiene unos principios básicos que ya se supone garantizan ese respeto de esa individualidad. Entonces, digamos, en un sentido práctico, nos guiáramos por ese acuerdo que como nación hicimos, estaríamos un paso más allá y no como estamos ahora, un paso más acá, donde no hay vida íntima, no hay poder de decisión individual, porque estamos como en una especie de sociedad que lo sigue intentando controlar todo, que te dice cómo tienes que ser, cómo tienes que vivir tu sexualidad, cómo te tienes que relacionar con los demás. Mientras no respetemos esas libertades individuales, pues digamos que la moral va a seguir siendo esa moral que juzga y señala. Elkin, si tu yo de hace 15, 20 años te escucha en este momento, ¿qué le dirías o qué quisieras que recibiera de toda esta experiencia que tienes hoy? Tú que atravesaste y enfrentaste todos esos paradigmas para lograr hacer lo que haces hoy. Bueno, al de hace 20 años yo creo que ya había dado un paso, pero al de hace 25 años
No, habría que decirle que calma, que algún día la cosa se mejora, que siga resistiendo. Sí, a mí, o sea, yo siento que a mí el mensaje me llegó tarde para lo que hubiera deseado, pero temprano, teniendo en cuenta el momento histórico, ¿no? Yo a los 14 años como que entré en un momento de tranquilidad, bueno, de resignación, al principio como sí, ya, esto ya es lo que soy fue. y ya después como que me fui tranquilizando con el tema y encontrando esas otras redes de apoyo que ya lo empoderan a uno y uno empieza también como a transformar sus relaciones sociales y a exigir también ¿Cómo fue con tu familia? ¿Fue difícil, no? No, o sea, con mi familia fue, yo sentía la tensión, ellos nunca me dijeron nada directamente, ni me señalaron, ni me presionaron. Es de esas cosas que la mamá habla, que cree que tal vez sí, que los hermanos esto, como Sí, ese murmullo. había una tensión, sí, pero nunca me sentí juzgado, que creo que eso fue muy importante en mi proceso. Sí, digamos que también fue un momento para ellos explorar algo que no conocían. Nunca lo conversamos. O sea, como que la salida del closet de sentarse en la sala y decir, no, eso nunca pasó en mi caso. Yo creo que yo cuando lo asumí con tranquilidad, lo empecé a vivir y punto final. No sentí que tendría que decirle ni explicarle nada a nadie. Y para mi buena fortuna, ellos tampoco sintieron que tenía que preguntarme ni exigirme nada y se volvió una cosa cotidiana. O sea, se asumió. Sin esa necesidad de ese ritual. Que uno se imagina que... Y que a veces es importante. Yo creo que teniendo en cuenta el contexto de cada familia o de cada grupo, realidad, la gente sabrá si es necesario vivir ese ritual o no vivirlo. Con uno mismo sí es supremamente importante. Elkin, ya para ir cerrando, un mensaje a quien nos esté escuchando, sea que esté atravesando por ese descubrimiento personal de no sentirse, de nuevo encontrar en ese momento el camino de esa exploración, pero también de esa mamá, de ese papá, de ese amigo, de ese tío, de ese primo, de ese compañero de colegio, de universidad, que tal vez ha juzgado y ha señalado y en ese momento puede estar haciendo una reflexión que decirle, porque uno se podría sentir culpable y decir, fue pucha, yo he sido esa persona. Sí, yo creo que, bueno, a las personas que están en ese camino de explorar su sexualidad, de asumir una identidad o una forma de nombrarse por fuera de las normas, pues no, impulsarles a vivir su vida con valentía, a insistir en ser ustedes mismos y ustedes mismas a pesar de todo. No vale la pena dejar de vivir por acomodarse a las normas que otros y otras han diseñado. Es tu cuerpo, es tu vida, es tu tranquilidad, es tu felicidad. Entonces, a pesar de que se puedan romper lazos, redes, habrá seguramente otras personas dispuestas a abrazarte y a acompañarte, pero que ese primer abrazo siempre sea el tuyo. Y a las familias, a los amigos, al resto de las personas, bueno, es muy importante generar lazos de empatía, preguntarse siempre por qué está ocurriendo con el otro, qué dolor, qué tristeza, qué angustia, qué presión puede estar sintiendo y en la manera en que yo puedo comprender esa situación soy capaz de juzgar menos, de presionar menos, de aceptar esa vida del otro como una de las miles de posibilidades que existen. Y pienso mucho en hace poco Juliana Velázquez, una cantante, sacó una versión de Simón el Gran Varón, esa salsa tan conocida. Sí, con un mensaje fuerte, pues es una historia difícil. Pero en la canción una parte dice, la original, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada, como adáptate. Y en la versión de Juliana, ella le dice al papá de Simón, que se llama Andrés, del cielo te cayeron limones, pero no fuiste capaz de hacer limonada. Si eras el gran varón, ¿por qué no fuiste capaz de hacer lo que tenías que hacer con tu hijo? De que acompañarlo. Era amarlo. Entonces es esa invitación, ¿no? O sea, tienes un hijo, tienes una hija, tienes un amigo, tienes una amiga, un vecino, una vecina. ¿Cuál es tu papel ahí? Juzgar.
decirle a esa persona cómo tiene que vivir, o acompañarla, quererla, amarla, o por lo menos respetarle su individualidad. Yo la diversidad siempre la he concebido no como algo donde solo están algunos, yo siempre lo he visto como un mundo del que todos hacemos parte, porque es que la diversidad, como te decía ahora, la hemos limitado a lo sexual y todos de alguna u otra manera somos diversos en nuestros gustos, en lo que hacemos diariamente, en nuestros pensamientos, en absolutamente todo. Todo lo que hacemos desde el día que nacemos hasta el día que nos vamos de este mundo, todos somos tan diversos y nos ha costado tanto aprender de esa diversidad sexual que al fin y al cabo es simplemente un gusto más, como si a ti te gusta el helado de mora y a mí el de chocolate. Y yo creo que, bueno, en cuanto a diversidad sexual y de género, hemos gritado más duro, los hemos hecho escuchar, pero tú tienes toda la razón. O sea, realmente cuando nosotros abogamos por el respeto a la diferencia, estamos abogando por todas y todos. A la gente en Latinoamérica le pasa mucho que no entiende eso hasta que van a Europa y se sienten diferentes, se sienten mirados extrañamente por su color de piel, por su estatura, por su color de cabello. Cuando yo estoy en el lugar del diferente, comprendo. Es como los colombianos, todo lo que cargamos cuando vamos a otro lugar. Yo creo que quienes hemos tenido la oportunidad de salir del país y de sentir ese señalamiento y ese relacionamiento con esa época de violencia que sufrió el país, que sigue sufriendo, también yo creo que es el momento de decir, no, es que no es bueno que a uno lo señalen y no es bueno porque es que pues son realidades muy diferentes que cuando ya tú entras a conocerlas pues terminan siendo tan normales como lo que normalmente normalizamos. Total. Elkin, muchísimas gracias primero por aceptar esta invitación, por compartirnos todo tu conocimiento, por compartirnos tu experiencia, pero sobre todo gracias por ser la voz de tantas personas y de abrirle el camino también a tantos y tantas. No, gracias. Gracias a ti, gracias al ITM. Y bueno, no, yo seguiré como hablando, dando la cara, pues como invitando también a otras personas a que puedan expresarse tranquilamente. Y nosotros nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio para seguir derrumbando paradigmas. Si quieres volver a escuchar este capítulo, te invitamos a visitar nuestras redes sociales en Instagram como ITM Cultura Biblio o en las plataformas oficiales del ITM.